Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, hablamos de cine. El otro día, mientras realizaba el vídeo de Clint Eastwood, me di cuenta de que la mayoría de los personajes que me enrollaban de este actor californiano no dejaban de ser prototipos de antihéroes. Y es que es cierto que durante la historia del cine siempre hemos tenido las historias de héroes con poderes o capacidades increíbles, una moral impecable y una necesidad innata de hacer el bien y ser útiles para la sociedad en la que viven. Pero frente a estos personajes han aparecido otros más oscuros que no encajan exactamente en este prototipo de héroe perfecto. Tenemos así un montón de personajes a lo largo de la historia del cine que tienen defectos, que tienen una moral mucho más flexible, un sentido del humor peculiar, no siguen las reglas establecidas, no se preocupan por ser correctos y en muchas ocasiones incluso provienen de un pasado turbio, errores en su comportamiento anterior que tendrán que ver redimido por las acciones que van a realizar en la historia que estamos viendo. Quizás donde más claro se han detectado las diferencias entre héroes y antihéroes haya sido siempre en el mundo de los superhéroes, y es que allí está muy claro qué héroes representarán la luz y cuáles representarán la sombra, y así junto a héroes luminosos como puede tratarse del caso de Superman, Spider-Man o Wonder Woman, tenemos otros héroes mucho más complejos que nos van a mostrar otras cualidades, como puede ser el caso de Deadpool, el caso de Lobo o el caso de Lobezno. Sí, aquí en España llamamos Lobezno a Wolverine. Pero el antihéroe no se limitará únicamente a este mundo superheroico y tendremos historias en las que aparecerán este tipo de valores en otros entornos mucho más realistas. De hecho, en los años 70 y primeros 80 en los Estados Unidos se produjo una reacción bastante contraria al movimiento hippie y sobre todo decepcionada por el mandato de el presidente Nixon, que buscó en estos antihéroes de moralidad dudosa una salida a sus frustraciones. Así aparecieron personajes como Paul Kersey en la saga del Justiciero de la Ciudad o como el famoso Harry Callahan. Incluso si nos fijamos, nuestro queridísimo Han Solo tiene parte del encanto de este antihéroe. Pero ¿qué ocurre cuando le damos un prototipo de antihéroe a un actor de acción que está empezando a ganar peso en Hollywood y que está buscando convertirse en una gran estrella? Pues que eso es otro rollo. Y es que en el año 1982 llegó a nuestras pantallas la película Acorralado, First Blood, una película dirigida por Ted Kotcheff y protagonizada por Sylvester Stallone. En esta película veremos cómo un joven va deambulando por las carreteras en búsqueda de la casa de un amigo el cual ha sido compañero suyo en la guerra de Vietnam. Allí recibirá la desagradable noticia de que su ex compañero y amigo ha fallecido a consecuencia de un cáncer. Tras este mazazo emocional y cuando vuelve tranquilamente andando por una carretera y va a llegar a un pequeño pueblo llamado Hope, Esperanza curiosamente, se va a encontrar con el sheriff Teasley. Este sheriff Teasley le va a recoger, le va a informar de que en ese pueblo no quieren que haya vagabundos, no quieren ese tipo de personas y le va a llevar directamente con el coche al final del pueblo. ¿Has ido a visitar a alguien por aquí? No. Verás, con esa guerrera que llevas y ese aspecto que tienes, aquí solo puedes buscarte problemas, amigo. En ese momento nuestro querido Rambo va a decidir volver al pueblo, ante lo cual será detenido por el sheriff, será llevado a prisión y allí, como consecuencia de los traumas que tiene de la guerra de Vietnam, hecho que veremos en unos pequeños flashbacks, se escapará de la prisión, huirá hacia el bosque, donde comenzará una persecución incesante por parte de la policía, la Guardia Nacional, en la cual nuestro pequeño soldado tendrá que tratar de salir con vida de ahí.
Sabremos después que este John Rambo es un personaje veterano de la guerra de Vietnam, ex boina verde, experto en supervivencia, y ahí la película dará un giro absolutamente brutal hacia un cine de acción sin concesiones, hacia un hombre atrapado en todos los extremos, y aquí sí le voy a dar las gracias al título español, un hombre acorralado, el cual deberá enfrentarse a todo pues para conseguir salir con bien de una situación que él no ha querido provocar. Haré lo que pueda. Nos hemos metido con un tipo de cuidado. Acaba de llegar información por teletipo. John Rambo es un veterano de Vietnam, un boina verde, medalla de honor del Congreso, un héroe de guerra. Dios mío, ¿es engendro? David Morrell, un escritor canadiense, el cual era conocido por el profesor amable al que le gustaba la sangre, escribió su primera novela, First Blood. En ella contaba la historia de este veterano del Vietnam que por circunstancias acababa enfrentado a todo un pueblo, y con esa novela cambió el cine de acción de una manera espectacular. La Columbia Pictures compró estos derechos por $75.000 y el productor Lawrence Turman comenzó a trabajar en la adaptación de la novela al cine. La cuestión es que esta novela estuvo 10 años en desarrollo dentro de la productora. En un primer momento se eligió al director Richard Brooks, el cual reescribió un guión. Durante un año trabajó en esta historia, acabando la película con un Rambo desarmado y asesinado, y buscando que trabajaran en ella actores como Lee Marvin o Burt Lancaster para hacer del sheriff Teasley, a Bette Davis para una psiquiatra que trataría a John Rambo, pero este guión no era del gusto de la productora y paralizaron la producción. Un año más tarde, en 1973, John Calley de la Warner Bros. Le compró los derechos a la Columbia por $125.000, barajándose entonces los nombres de Clint Eastwood o Robert De Niro para hacer el papel de Rambo. Se eligió entonces como director a Martin Reed, y Walter Newman escribió un nuevo guión del cual existían 3 versiones. En una de ellas Rambo y Teasley morían y era Trauman el que se iba a configurar como el verdadero villano de la película. Reed quería que fuera Paul Newman el que diera vida al sheriff Teasley, y buscaba rodar pues en los propios Estados Unidos, en algún pueblo de los estados de Georgia o de Kentucky. Pero en el año 1973 se produjo una huelga de guionistas que paralizó los planes de rodaje, y a pesar de que Reed siguió interesado en hacer esta película, la posibilidad nunca volvió a él. En el año 1974, la Warner contrata a Sidney Pollack para dirigir la película, buscando que fuera protagonizada por Steve McQueen. Es cierto que en esta ocasión el propio Steve McQueen fue el que dijo que él, que era ya mayor de 40 años, no creía que pudiera dar el aspecto de un veterano de la guerra de Vietnam, y de nuevo se paralizó la producción. Pasa ahora en el año 75 a la producción de Martin Bregman, el cual quería que Pacino fuera el protagonista. David Ray fue contratado para modificar de nuevo el guión, pero se encontraron con la negativa del actor, que no estaba interesado en hacer este papel. Con lo cual se le da a otro director, a Mike Nichols, el cual comienza a trabajar en ello, le ofrece el papel protagonista a Dustin Hoffman, encontrándose también con el rechazo del actor. En el año 76, Robert Shapiro, el jefe de la Warner, le envía el libro a Ted Kotcheff, el cual comienza a trabajar en el guión junto con Michael Kosol. Hacen la estructura de lo que llegaría a nuestras pantallas en tan solo 3 meses y le presentan el proyecto a la Warner. Lo que ocurre es que en ese momento la Warner decide ya rechazarlo porque Vietnam ya no era un tema popular y no creían que pudieran llevar gente al cine con una película basada en esta guerra. Pero la novela seguía siendo un tema bastante goloso, y en 1977 William Sackheim, el productor, quiso sacar este proyecto adelante, volvió a retomar el guión de Kosol, que por cierto fue el que fue utilizado, y se le presentó a John Badham, que en aquel momento tenía una gran popularidad por su película Juegos de Guerra,
para que llevara a la pantalla las aventuras de Rambo. En ese momento Badham se plantea el contratar a John Travolta para que haga el papel de Rambo, a George C. Scott para que haga el papel del coronel Trauman, y quería que o bien Jim Hackman o bien Charles Darling hicieran del sheriff Teasley. En esta ocasión el proyecto murió por falta de financiación y volvió a quedarse en un cajón de los estudios Warner. El productor Carter de Haven opcionó a ese guión, opcionó a realizar una adaptación y pagó $25.000 a la Warner para poder hacerlo. Buscó a John Frankenheimer para que dirigiera y quería que Rambo fuera Powers Booth, Nick Nolte o Michael Douglas. Finalmente se inició el proyecto con la incorporación como Rambo de Brad Davis. Había financiación y había un acuerdo de distribución con Filmways, pero finalmente todo quedó en agua de borrajas y el proyecto volvió a quedar rechazado. Pasó también por Chris Christopherson para que fuera él quien hiciera el papel de Rambo. Acababa de salir del éxito de la película Convoy, intentó convencer a Sam Peckinpah para que fuera el director y de nuevo buscando que Jim Hackman fuera el sheriff y Lee Marvin en esta ocasión fuera el coronel Trauman. Llegó a hacerse una oferta para que el papel de Rambo fuera interpretado por Terence Hill, que rechazó el papel. Lo mismo que ocurrió con James Garner, en este caso por un motivo de convicción política, dado que James Garner era un veterano de guerra y decía que era inaceptable que un militar norteamericano pudiera dañar a sus propios compatriotas. En ese momento la producción llega incluso a el productor Freddie Fields, que llega a ofrecérselo a Ryan O'Neal, el cual no lo acepta porque en ese momento está en una relación con Farrah Fawcett Mayors y no quiere separarse de ella. El caso es que a pesar de todas estas vicisitudes, Ted Kotcheff sigue con la idea de adaptar ese guión que él había preparado y en un evento conoce a Andrew Wagner, el cual le pregunta por las posibilidades de proyectos que quiera realizar, dado que junto con su socio Mario Kassar quiere con la productora Carolco realizar algún proyecto de mayor nivel de los que están haciendo hasta ese momento. Cuando Kotcheff les muestra el guión de Acorralado, a estos empresarios les encanta y empiezan a negociar con la Warner la compra de los derechos de la novela. Finalmente la Warner les vende los derechos por $385.000 y de hecho tuvieron que pagar además otros $150.000 a la Cinema Group por el guión de Cozol, que había cambiado de manos en varias ocasiones. Wagner y Kassar, utilizando un método que también era utilizado por nuestra querida Canon, consiguieron la financiación para la película vendiendo anticipadamente a distribuidores extranjeros la posibilidad de su distribución, llegando a recaudar 11 millones de presupuestos. Consiguieron llevar el presupuesto hasta $15 millones gracias a que Kassar hipotecó su propia casa para tener algo más de financiación para la película. Para Kotcheff solo había un actor que podía interpretar a Rambo y este era Sylvester Stallone. Es cierto que Sylvester Stallone, que entonces estaba empezando en el mundo de Hollywood, estaba rodando la película Halcones de la Noche, pero sí había tenido ya ese éxito de Rocky, era un actor que físicamente cumplía con todos los requisitos para representar fielmente el papel de John Rambo. La única condición que Sylvester Stallone puso para hacer este personaje es poder hacer modificaciones en el guión y el director le permitió poder hacerlo. De hecho, cobró $3,5 millones por ambas funciones de guionista y actor. Este sueldo fue cobrado directamente $2 millones por parte de los productores y el otro $1,5 millones cuando se vendieron los derechos para la televisión. Stallone llegó a hacer 7 revisiones del guión hasta llegar al guión definitivo. Los principales cambios que aportó el actor fueron, por una parte, humanizar al personaje de Rambo, dado que en el libro había un momento en el que conseguía un arma de fuego y mataba a los miembros de la Guardia Nacional, y además redujo sus diálogos al mínimo. De hecho, la primera idea que Stallone tenía era que el personaje no dijera una sola palabra durante toda la
película, pero se dieron cuenta de que esto resultaba bastante forzado y al final acabaron haciendo que tuviera unas mínimas líneas de diálogo. El otro cambio en el que resultó muy insistente fue en el rodar un final en el que Rambo sobreviviese. Realmente además se rodaron ambos finales, se rodó el final original del guión en el cual Rambo muere, y el final que conocemos, el final con el que se estrenó la película, en el que Rambo sale con vida de todo esto. Si hacemos el recuento de todo lo que he contado, veremos que se llegaron a escribir 26 adaptaciones del libro en 10 años para conseguir llevar a cabo esta película. Y de hecho, aún así, después de estas modificaciones de Sylvester Stallone, Kotcheff pidió ayuda a Larry Gloss y a David Giller para que realizaran aún alguna modificación adicional en el guión, si bien en ese caso ya se trataba de adaptaciones menores. Se contrató a Brian Dennehy, un actor secundario muy eficaz que apareció en grandes producciones de los años 80 y de hecho es un actor que yo considero que está bastante olvidado. A mí especialmente le recuerdo mucho en su película Bestseller, que era un tío muy eficaz para hacer el papel del Sheriff Tisley, y a Kirk Douglas para que interpretara al coronel Trauman. El resto del reparto se compuso por actores semidesconocidos como Bill McKinney haciendo de Ken, Jack Starrett haciendo de Gal, Michael Talbot haciendo de Balfour, Chris Mulkey como Ward, John McLean, Al Humphries y bueno, un joven David Caruso mucho antes de convertirse en el detective Horacio. ¿Os acordáis del crowdfunding idiota para el dossier 5? ¡Idiota tú, Dr. Penny! Bueno, pues solamente faltan 50 euritos. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado y tiraros el rollo un poquito. Venga, hombre, que no falta nada. Yo sigo pensando que se dice crowdfunding, que se dice crowdfunding, que se dice crowdfunding. Y después de todas estas vicisitudes, por fin comienzan a rodar. El rodaje tuvo lugar en Columbia Británica, en Canadá, principalmente en la ciudad que utilizaron hasta su propio nombre, la ciudad de Hope, la ciudad de Esperanza, que le daría vida a la ciudad de Hope en Washington. Además se utilizaron otras localizaciones como el Golden Ears Provision Park, North Vancouver, Pig Lake, Pitt Meadows, Port Coquitlam, todo localizaciones en la zona de la Columbia Británica. La fotografía principal comenzó en octubre del 81 y duró hasta diciembre de ese mismo año. Y realmente, al poco de comenzar el rodaje, comenzaron los problemas, que serían muchos a lo largo de la filmación. Y el primero que empezó fue el problema con Kirk Douglas. Kirk Douglas llegó la tercera semana de rodaje y comenzó a tener serios problemas con sus frases. No se creía el guión, le pedía constantemente tanto a Kotcheff como a Stallone que le reescribieran sus diálogos, y se empeñaba en que tenía que ser Trauman el que matara a John Rambo al final de la película. Viendo esta mala actitud, llegó un momento en el que Ted Kotcheff le tuvo que dar un ultimátum al actor: o rodaba el guión original o tendría que marcharse, y efectivamente Douglas decidió marcharse. Ante esto tuvieron que llamar a otros actores. Empezaron llamando al actor Rod Hudson, pero Rod Hudson en ese momento acababa de ser operado de un problema cardíaco y no estaba en condiciones físicas de poder acudir a un rodaje. Fue entonces cuando el director de casting recordó a Richard Crenna, un actor experimentado que había hecho multitud de secundarios y que podía dar el aspecto de este coronel recto que nos vamos a encontrar durante la película, convirtiéndose Richard Crenna en el coronel Trauman y convirtiéndose el coronel Trauman en el personaje más famoso de este actor, que incluso se atrevió a parodiarlo en la película Hot Shot 2. Me parece que no lo he entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él. A este primer problema se unieron las condiciones climatológicas de Canadá, dado que el frío y la lluvia eran constantes durante todo el rodaje se interrumpía porque se levantaba niebla y a las 2:30 de la tarde desaparecía la luz del día, lo cual no hacía fácil coordinar las escenas. Visto el panorama, el director de fotografía Andrew Laszlo, que ya era conocido por ejemplo, los Warriors, decidió aprovechar lo que tenía y decidió utilizar luz natural para fotografiar la
película. Estas bajas temperaturas afectaron también a Sylvester Stallone, que lo estaba pasando francamente mal. De hecho, el famoso poncho que se va a hacer con una lona de camión y que va a llevar durante gran parte de la película fue una improvisación del actor que estaba buscando la manera de no pasar tantísimo frío y que encontró esta lona al lado de un camión y decidió que podía incorporarla al personaje. Otra complicación vino por el tema de rodar directamente en el bosque, dado que el suelo del bosque tenía realmente unos 90 centímetros en los cuales había ramas caídas, había hojas, había árboles, con lo cual los actores mientras iban andando podían hundirse en cualquier momento. La orilla del río estaba inestable, con lo cual también había desplazamientos cuando los actores pisaban. De hecho, la mayoría de los miembros de rodaje tenían que ir atándose con cuerdas a los árboles para que en caso de que se cediera el suelo no caer. Aún así, gran parte de los miembros del equipo tuvieron fracturas de tobillo, se rompieron algunos dedos durante el rodaje. Otros accidentes un poquito más graves fueron los que sufrieron en las escenas de acción. De hecho, en la escena en la que Rambo huye de la comisaría al principio de la película, Stallone le rompió la nariz a Al Humphries cuando le da el codazo en la cara. De hecho, luego veremos como en el resto de la película el actor lleva una tirita en la nariz. Y en el momento en el que le están dando con la manguera de agua a Rambo, era tan fuerte la presión del agua que las cicatrices falsas que le habían pegado en el cuerpo a Stallone salían disparadas y necesitaban 2 horas para poder hacer una nueva toma. La persecución en moto estuvo además llena de problemas. El especialista Bernie Dobbins tuvo un accidente cuando hace la escena en la que el coche de policía salta por encima de la vía de tren. Se usó una rampa, el especialista se pasó de velocidad, pegó con demasiada fuerza en el suelo y hizo que se fracturara la espalda. La escena tuvo que volver a rodarse con otro coche, con otro especialista y de una forma pues más segura para que pareciera creíble. También en otra de las escenas, otro coche de policía se salió de la carretera y rodó por un terraplén quedándose boca abajo. Lo que ocurre es que ahí Kotcheff quiso seguir rodando, le gustó cómo quedaba esa escena y le hizo a Dennehy que se metiera dentro del coche y que fingiera salir de él y siguió rodando. Y bueno, Stallone casi se choca de frente contra un camión cuando está saltando la barricada en la escena de la persecución en moto. Pero sin embargo, las más peligrosas y las que más problemas tuvieron fueron las de los 2 saltos. Por un lado, ese salto que Stallone da desde el acantilado hacia el árbol cuando está siendo disparado por el helicóptero, dado que si bien el salto principal, el salto más peligroso, fue realizado por un especialista, en búsqueda de mayor realismo, Ted Kotcheff convenció a Stallone, al cual por cierto no hubo necesidad de insistirle mucho, en que hiciera un pequeño salto de unos 2 metros sobre la rama del pino, tal como se ve en la película. La cuestión está en que pues cuando cayó sobre esta rama, Stallone se fracturó 4 costillas. Pero siguió rodando y la cara de dolor que aparece en la película es exactamente la cara del actor. Pero es que lo peor es que esto mismo le ocurrió a Brian Dennehy al rodar personalmente el final, la caída de la comisaría de policía. Un doble hizo la primera parte, pero la caída de 2,5 metros para poder reflejar exactamente al actor hizo que también se rompiera una costilla. Pero bueno, si no teníamos bastante con costillas rotas, Stallone puso la mano al lado de una bala de fogueo en la escena de la mina y estuvo a punto de perder un dedo. En la escena de las cuevas, donde realmente eran unas cuevas de verdad, el agua estaba tan fría que las ratas huían de ellas, se subían al actor y le mordían, con lo cual tuvo bastantes heridas. Y encima a todo esto se junta que las armas de fuego reales que habían sido compradas por la producción para ser utilizadas en las escenas fueron robadas en Columbia Británica a mitad de la película. Pero bueno, principalmente lo que más problemas daba era poner un final a esta película. Kotcheff y Stallone escribieron hasta 16 finales distintos. En uno de ellos, Rambo se iba a la ventana de la comisaría y disparaba al aire para ser tiroteado por los guardias nacionales que estaban en el exterior.
En otro de ellos, Rambo se suicidaba. De hecho, ese se llegó a rodar el suicidio de Rambo en la película. La cuestión es que tanto Kotcheff como Stallone pensaban que le habían hecho multitud de perrerías a este pobre personaje, le habían tirado por barrancos, le habían hecho ser perseguido por perros, le habían hecho que lo pasara tremendamente mal y creían que se merecía un final algo mejor que este. Por ello, rodaron un final alternativo en el cual Rambo saldría de la comisaría pues rodeado de policías, detenido y dejando un final mucho más realista para este personaje. La cuestión es que como todavía no tenían distribución para la película, se pusieron en contacto con Orión, a los que le hicieron una proyección de la misma. La productora le encantó la película, pero dijeron que no les gustaba el final. Hicieron de hecho también un pase de prueba con público en el que el público opinaba lo mismo, les encantaba la película, pero no les gustaba el final. Por lo cual decidieron estrenarla con el segundo final que habían rodado. Hay que decir que en la postproducción de la película también fue un poco curiosa. La primera versión de Acorralado duraba casi 3 horas y media. De hecho, Stallone creía que era tal desastre que le hizo una oferta de compra al estudio para destruir todas las copias de la película porque pensaba que podían acabar con su carrera. Posteriormente, de esas 3 horas y media, se redujo a solo 93 minutos. Y es que, como Stallone ha manifestado, la escena de la persecución por el bosque original duraba unos 50 minutos. En la película duraba unos 10 minutos, pero sin perder esa esencia opresiva que la caracterizaba. Se hizo además un pequeño montaje de 40 minutos para ser entregado a los posibles compradores. Los compradores se entusiasmaron tantísimo con la película que en solo 5 minutos habían vendido los derechos de distribución internacional. Y así llegamos al estreno. Se estrenó la película el 22 de octubre de 1982, siendo un éxito abrumador. Solamente en Norteamérica recaudó 48 millones de dólares y a nivel mundial llegó a alcanzar los 125 millones de dólares. Además, obviamente, se produjo el nacimiento de un ícono de la cultura popular, y es que John Rambo trascendió a la película de Acorralado y nos dio luego otra serie de aventuras. La crítica, sin embargo, fue mixta. Tenemos algunos críticos que alabaron el realismo y verosimilitud de todas las escenas de acción y del comportamiento de Stallone, y hubo otros que dijeron que era una película con una trama tremendamente lineal, con un guión muy flojo y vergonzosamente descuidado. Eso no ha impedido que en el año 2008 Acorralado haya entrado como la número 253 en la lista de las 500 mejores películas de la historia. De hecho, además, los críticos lo que consideran es que se estaba tratando de cerrar una herida. La guerra de Vietnam había sido una guerra tremendamente controvertida en Estados Unidos, donde suscitó tanto apoyos incondicionales como rechazo espectacular por parte de la población, y lo que se intentaba era hacer que este veterano de guerra de Vietnam no se le considerara como un perdedor al que había que abandonar, sino que se le considerara pues realmente como un héroe americano y fuera mejor aceptado por la sociedad estadounidense. Y en esa línea esta película la verdad es que hizo un trabajo excepcional. Aparte de que abrió la veda para la realización de multitud de películas sobre veteranos de Vietnam. En la web Rotten Tomatoes, la película tiene un 86% de aceptación de la crítica, con un 85% de aceptación del público, una nota bastante similar a la actitud en IMDb, donde tiene un 7,7 sobre 10. Lógicamente, con la reducción de metraje que tuvo la película, existen multitud de escenas eliminadas, las cuales, pues bueno, algunas de ellas han sido añadidas en las versiones de DVD o de Blu-ray, y otras las conocemos por los distintos montajes que fueron entregados en su distribución en televisión. La mayoría de ellas tratan de dar un trasfondo un poco más humano al personaje de Rambo. Así vemos algunos flashbacks en los cuales se ve su comportamiento en Vietnam junto con sus compañeros, incluso pues algunas prostitutas.
La más famosa, lógicamente, la escena en la cual Rambo muere tras entregar su alma a Trauma, provocando que éste le dispare. Pero también pequeños detalles como Rambo revisa la munición de Galt después de la muerte de este personaje, o la pelea entre Mitch y Teasley después de la muerte de Galt, pues el traslado del cuerpo de Galt al pueblo, la conversación sobre el arresto de Rambo y cómo se habían comportado con él en la comisaría era mucho más larga. La conversación entre Trauman y Teasley, en la que hablan de los logros de Rambo en Vietnam, también estaba extendida. Y bueno, pues la escena de la huida de Rambo por las cuevas. Realmente todas estas escenas no dejan de ser pues pequeñas extensiones de lo que vimos en pantalla, y salvo un par de flashbacks no aportan demasiado a la película. ¿Qué diablos? Usted es civil. Por las noches, después de su trabajo, vuelve a su casa. Su mujer le está esperando en el jardín. No tiene por qué entender a la gente como Rambo. En cuanto a las curiosidades, tenemos un poquito variado. La primera, y que a mí me llamó mucho la atención, es que a pesar de que todos tengamos en la cabeza que Acorralado es una película súper violenta, el número de muertos en esta película es tan solo de 1. Y es que el único personaje que fallece durante la película Acorralado es Galt cuando cae del helicóptero. No hay ningún otro muerto en esta película. También es curioso que, habiéndole sido ofrecido el papel de Teasley a grandes actores como Gene Hackman, la única opción que Kotcheff consideró cuando por fin pudo rodar su película era que fuera Brian Dennehy. Ven aquí, muchacho. Ven aquí. Mira. Míralo. Míralo, es Argal. Ya era amigo mío cuando tu madre te cambiaba los pañales. También es verdad que cuando le ofrecen luego el rodaje de la película Rambo de la segunda parte, Ted Kotcheff lo rechazó porque dijo que no tenía nada que ver con el espíritu del personaje que él había conocido. El nombre de Rambo fue sacado por el guionista David Morrell de una modalidad de manzana que se vende en Pensilvania. Igualmente, el nombre de los miembros del equipo de Rambo, que es mencionado en la película en 2 ocasiones, tanto al principio cuando Rambo habla con la mujer de su compañero, como por parte de Trauman cuando intenta contactar con él. Jefe de compañía para identificar a Comando Baker. Rambo, Messenger, Ortega, Colette, Jorgensen, Danforth, Berry, Cracker. Confirmen. Son el nombre de los integrantes del equipo técnico que realizaba la película. El poncho de Sylvester Stallone fue subastado por $60.000. Para el famoso cuchillo de Rambo, el cual por cierto no aparece en la novela, el propio Sylvester Stallone escogió al fabricante de cuchillos Jimmy Lyle para que lo diseñara y lo fabricara, creando para la película un total de 6 cuchillos. Curiosamente, yo recuerdo que en las revistas de los años 80 aparecía el Jungle King como el cuchillo de Rambo y cómo comprarlo por correo. Excepto el líder de la Guardia Nacional, que es el actor Patrick Stack, llamado en la película Clinton Morgan, todos los demás personajes que aparecen en la película son llamados exactamente por el nombre del actor que los interpreta. La historia que cuenta Rambo al final de la película a Trauman sobre la muerte de Baker en Vietnam por una bomba oculta en una caja de zapatos es una historia real que un veterano de la guerra le contó a Stallone y que él quiso incorporar al guión. Nadie me ayuda. Me dice, quiero irme a casa, me lo repite una y otra vez, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. No encuentro las piernas. Bueno, esa misma escena también fue la que dio pie a las imitaciones de Santiago Urrial de los 90. Dios mío, esto es muy duro, esto es un infierno. ¿Qué pasa, John? Que no siento las piernas. Durante la película, una chica se acercó a Stallone en un bar de la ciudad haciéndose pasar por una fan para que le invitaran a alguna copa. Y esa anécdota sucedida en el rodaje de Acorralado sería utilizada posteriormente por Stallone en la película de 2005 Rocky Balboa.
Y bueno, únicamente reseñar que existen varios cambios entre la película y la novela. Por una parte, el Rambo y Trauman son amigos, pero sin embargo, en la novela Rambo apenas recuerda a Trauman, que es uno de tantos mandos que tuvo durante su tiempo en Vietnam. De la misma manera, en la novela, Teasley es un veterano de la guerra de Corea, una guerra bastante menos popular que la guerra de Vietnam, y de hecho en la película sí puede haber un pequeño guiño a esto, porque detrás de él en la oficina del sheriff tenemos varias medallas que podrían haber sido obtenidas en esa guerra. En la novela Rambo mata a gente, mata a varios civiles, cosa que no sucede en la película. De hecho, la muerte de Galt, que en la película es accidental, cayendo desde un helicóptero, en la novela es mucho más gráfica, siendo asesinado con una navaja de afeitar. En definitiva, en el libro hay mucha más profundidad, sobre todo para Teasley, en el cual justifican mucho más el por qué tiene ese odio hacia la figura de Rambo. Manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos, matar. Hay que reconocer que el estatus de icono de culto de John Rambo no viene de la película Acorralado, sino de su segunda parte. First Blood Part 2 Rambo fue estrenada en el año 85 y aunque realmente la dinámica de la película y su forma de tratar la historia ya no tiene nada que ver con esta primera película, mucho más intimista, consiguió que Rambo fuera un icono, un héroe norteamericano. De hecho, un año después, en el 86, se estrenó la serie animada de Rambo y los defensores de la libertad, en lo cual ya se convertía a Rambo en una especie de G.I. Joe, y en Rambo 3, en donde Stallone luchaba contra las fuerzas soviéticas en Afganistán, era completamente el héroe prototipo de acción norteamericano. Hay dos entregas más, John Rambo del 2008, que vuelve a estar en la frontera de Tailandia, tenemos a Rambo otra vez en el Oriente Asiático, y por otra parte Rambo Last Blood, en la cual ya vamos a tener pues, bueno, un secuestro de su sobrina y una intervención contra carteles en México muy alejada del origen del personaje. Y es que realmente las secuelas de Rambo han sido interpretadas todas como un guerrero patriótico y reaccionario de los Estados Unidos, mientras que esta primera es una película completamente antibélica y que muestra su opinión en el primer momento, desde el momento en esa conversación entre Rambo y la mujer de su compañero, en la cual expresan muy claramente lo que opinan sobre la guerra de Vietnam. Cáncer. Ya lo trajo del Vietnam, por esa porquería naranja que tenían que echar por todas partes. Se quedó en los huesos. Pesaba menos que una pluma. Y es que muchas veces el personaje se ha comido a la película, porque es que Acorralado es una gran película de acción, una de las mejores de los 80. Está llena de acción trepidante, llena de escenas espectaculares y sobre todo tiene una trama bastante conseguida. Teasley es un personaje apasionante, o sea, y es que en la película se nos muestra por qué este sheriff que subestima a Rambo nada más verle, que piensa que es un vagabundo y que quiere que se vaya del pueblo, no es un personaje que sea malo por sí, es un personaje que simplemente, pues bueno, prejuzga al pobre Rambo y quiere mantener la seguridad en las calles de su pueblo, pero podemos incluso empatizar con él o incluso entender por qué toma las decisiones que toma. Al final no deja de ser un hombre de la ley que se le va completamente la situación de las manos y además no se convierte, como pasaba mucho en las películas de esa época, en una apología de la venganza. Rambo mide sus reacciones, intenta no hacer daño a nadie, al contrario, van a ser los policías, van a ser los militares, en general va a ser su país el que va a intentar matar a un hombre que viene de haber casi dado la vida por su país y que le tratan como a un apestado. Tampoco tú te has quedado manco. Ellos tiraron primero, no yo. Escucha, Johnny. Iré por ti y te sacaré de ese infierno. Me han acorralado. Stallone borda el personaje de Rambo y de hecho el actor y el personaje han quedado ya unidos para siempre. Para mí realmente son
el personaje icónico de los 80. Sé que algunos preferiríais otros personajes como icono de los 80, pero para mí, desde luego, Rambo y Stallone fueron los años 80. Quiero también reivindicar aquí la labor del director Ted Kotcheff, un director muy olvidado, del que sobre todo quiero rescatar aquí un recuerdo a la película Más allá del valor, otra película con ambientación bélica y con origen en la guerra de Vietnam, con un Gene Hackman excepcional. Y bueno, ¿para vosotros es Acorralado una pequeña maravilla como lo es para mí, o solo es una película más? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis vídeos de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Aquí partimos, pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.